Buenas tardes. Agradecemos la participación de nuestro distinguido ponente Leoncio García en la conferencia intitulada El ajedrez como herramienta universal para mejorar el mundo, que se realiza en el marco del seminario Educación y Sociedad del Aprendizaje que impulsa actualmente la universidad. Asimismo, damos un agradecimiento especial al doctor Francisco Cervantes Pérez, rector de esta Casa de Estudios, y a todo su staff que se encuentra aquí presente, así como a todos nuestros visitantes y colaboradores de la institución. Gracias por su asistencia. Estamos realmente complacidos de contar con la presencia de nuestro ponente Leoncio García y esperamos que su larga trayectoria en la práctica del ajedrez nos permita compartir y promover el intercambio de opiniones, ideas y conocimientos sobre el tema en cuestión. Con lo anterior, me permito dar una reseña del trabajo y experiencia de nuestro ponente. Leoncio García llegó al ajedrez relativamente tarde. Aprendió a jugar en el colegio, cuando tenía 13 años, pero no fue hasta los 17 cuando comenzó a jugar en serio. En 1975, con 19 años de edad, se convirtió en campeón absoluto de una provincia española del País Vasco y 6 años más tarde, en 1981, consiguió el título de maestro FIDE. En 1983, recibió la propuesta del diario Deia de ser enviado especial en los duelos Kasparov en Londres. Fue entonces cuando descubrió que su vocación por el periodismo era aún más fuerte que la de jugador y dejó de participar en competencias. En esos años colaboró también con otros medios, como Radio Moscú, la desaparecida revista El Globo y más tarde el diario argentino La Prensa. Entre 1991 y 2001, Leoncio dirigió durante 10 años la revista Ye, en donde presentó la serie Ye de 39 programas, emitida por TV. Entre 1998 y 1999, produjo con Kasparov la colección La Pasión del Ajedrez, que contenía 64 fascículos y 25 videos, en la editorial Salva. En 1985, fungió como monitor de ajedrez del gobierno vasco y tenía experiencia como entrenador de niños y ha impartido cursos de ajedrez de posgrado a maestros de escuela. A partir de este año ha trabajado en el diario El País. Ha transmitido en múltiples ocasiones los comentarios ajedrecísticos en los más importantes torneos internacionales. Desde 2007, Leoncio tuvo una sección fija en el popular programa No es un día cualquiera, transmitido en Radio 1. En 2014 ha comenzado su colaboración con el programa A Vivir, que son 2 días, que emite la cadena SER los fines de semana. Propagandista infatigable del ajedrez, Leoncio impulsa la enseñanza de este juego tanto a los niños, en las escuelas tanto españolas como de otros países, como a los adultos. El ejercicio regular del ajedrez mejora el envejecimiento cerebral e incluso podría ser útil para prevenir el Alzheimer y otras demencias seniles. Dice al respecto: pido un fuerte aplauso para dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado de honor y le cedemos la palabra. Buenas tardes a todos. Ante todo, quiero dejar muy claro que para mí es un verdadero honor estar en esta universidad. Agradezco mucho al rector esta invitación y especialmente en este momento estratégico, porque en los últimos años México se está convirtiendo en uno de los países de referencia del ajedrez mundial por la calidad, sobre todo, de los eventos que se han hecho en los últimos años, y justamente ahora estoy colaborando con la Fundación Kasparov y con su presidente, Ikingari Carranza, en la capacitación de docentes para que puedan dar clases de ajedrez a sus alumnos. En los últimos 4 días hemos empezado, mejor dicho, a capacitar a 2.200 docentes, que pronto se convertirán en 3.000 cuando empiece el curso en línea. Y además me consta también que en el Congreso de los Diputados de México hay varias iniciativas para fomentar y apoyar el desarrollo del ajedrez como herramienta pedagógica. Por tanto, en ese contexto, pues quería contribuir modestamente a explicarles por qué el ajedrez es tan útil desde el punto de vista pedagógico, terapéutico y social.
En ese sentido, me gustaría empezar aclarando este título que pongo aquí, que quizás les llame la atención en su segunda parte. Es decir, el ajedrez enseña a pensar, supongo que suena más o menos lógico, pero ¿por qué añado y recalco y es muy divertido? Porque hay varias ideas falsas alrededor del ajedrez, sobre todo dos. Una, el ajedrez es muy aburrido. Bueno, si no te gusta, es posible que te aburras. Pero si te gusta, te garantizo que no te vas a aburrir nunca. Yo no sé lo que es estar aburrido. Bueno, lo sé porque me lo cuentan otras personas que dicen que se aburren y me explican lo que es. Pero yo no me aburro nunca. Y no me refiero solamente al ajedrez como juego, de hecho yo no tengo tiempo casi ya de jugar, me refiero a lo que podríamos llamar la cultura del ajedrez, todo lo que rodea al ajedrez, que en fin, dentro de poco creo que entenderán mejor a qué me refiero. Y el otro tabú falso que se dice sobre el ajedrez es, sí, es muy interesante, pero es solo para personas muy inteligentes. Falso de toda falsedad. Absolutamente cualquier persona puede jugar y disfrutar del ajedrez. Otra cosa distinta es si hablamos de querer ser profesional, de querer ser gran maestro, no digamos campeón del mundo. Eso ya es otra cuestión distinta, pero es como si comparamos a una persona a la que le gusta correr de vez en cuando por el parque que está cerca de su casa o por cualquier sitio, por la calle, y a un profesional de la maratón. Los dos corren, pero no tiene nada que ver lo que hace el uno con lo que hace el otro. Entonces, en ajedrez, practicarlo pues como pasatiempo, como actividad lúdica, es una cosa, e intentar ser gran maestro, otra completamente distinta. Y por eso creo que es importante, distinguirlo. Bien, vamos al grano. En esta pantalla creo que se resume muy bien lo que se ha descubierto a lo largo de 120 años de investigación en todo el mundo. Los niños que juegan al ajedrez, es decir, que reciben clases de ajedrez pedagógico en el colegio, desarrollan su inteligencia en términos generales, y aquí recalco que la palabra inteligencia abarca muchas cosas que desgranaremos ahora en unos minutos, y además mejoran su rendimiento académico, sobre todo, fíjense bien, en matemáticas y en comprensión lectora. Seguramente esto les sonará a algo muy concreto. Informe PISA. Por lo que me dicen, los alumnos mexicanos tienen el mismo problema que tenemos en España. Malos resultados en matemáticas y en comprensión lectora. El ajedrez mejora exactamente eso. ¿Por qué lo digo con esta seguridad? Porque tenemos muchísimas experiencias y tenemos incluso estudios científicos. Les voy a contar uno solo para no aburrirles, pero que me parece muy significativo. En esa ciudad alemana que se llama Trier, hicieron lo siguiente. Tenemos un curso de primaria y ese curso está dividido en dos, clase A, clase B. Lo que vamos a hacer este curso es, la clase A, en lugar de recibir 3 horas de matemáticas por semana, va a recibir 2 de matemáticas y 1 de ajedrez. La clase B va a seguir recibiendo 3 horas de matemáticas. Al final del curso, en los exámenes de matemáticas, la clase A obtuvo mejores resultados. Naturalmente, esto tiene una condición que hay que poner en mayúsculas y con triple subrayado. Las clases de ajedrez en ese contexto tienen que darse adecuadamente al fin que se persigue. Es decir, en ese contexto no tiene ningún sentido dar clases de ajedrez para crear buenos jugadores de ajedrez. No, eso se hace en los clubes de ajedrez. En los colegios, las clases de ajedrez se dan para enseñar a pensar, no para crear grandes jugadores. Eso en todo caso vendrá después. Si alguno de esos alumnos quiere mejorar deportivamente, pues ya irá al club de ajedrez más cercano que tenga, y esa es otra historia completamente distinta. Hay en la región española de Cataluña, capital Barcelona, es decir, una de las regiones más avanzadas de España, han hecho un estudio científico precisamente con las universidades de Lleida y de Girona, cuyos resultados se han anunciado en abril de este año y son exactamente los mismos que ya conocíamos desde hace muchos años en otros estudios, los mismos que acabo de explicar. Seguramente alguno de ustedes llevará un rato preguntándose, bueno, vale, la relación entre las matemáticas y el ajedrez puede ser más o menos lógica.
Pero ¿por qué razón los niños que juegan al ajedrez con frecuencia leen mejor o comprenden mejor lo que leen que los otros? Bueno, hay dos explicaciones. Una es muy lógica. El ajedrez desarrolla la concentración. Si alguien está concentrado cuando lee, obviamente lee mejor y comprende mejor lo que lee. La otra es más sofisticada. Cuando leemos y cuando jugamos al ajedrez, el proceso mental es en realidad muy parecido. Por una parte, estamos reconociendo signos, estamos asociando los signos, que en un caso son letras, en el otro son piezas de distinto color, valor y tamaño. Estamos asociando esos signos unos con otros y estamos sacando conclusiones. Eso es lo que hacemos al leer y eso es lo que hacemos al jugar al ajedrez, al elegir la mejor jugada. Pues bien, un niño o niña que haya acostumbrado a su cerebro a ese proceso mental porque juega al ajedrez con frecuencia, después cuando se pone a leer lo hace mejor que alguien que no tiene la costumbre de hacer ese proceso mental con frecuencia. Por tanto, esto, digamos, creo que por sí mismo es un argumento ya muy poderoso, pero hay mucho más que voy a intentar resumirles de una manera ágil. Hay enormes listas sobre todas las virtudes o habilidades que desarrolla el ajedrez. Yo tengo aquí una de 24, pero no se asusten, no voy a extenderme en cada una de las 24, entre otras razones porque no hace falta, porque la mayoría son de puro sentido común. De estas 6, permítanme subrayar la concentración y la memoria, porque van a salir después en otro contexto importante, y la autocrítica. ¿Por qué? Espero que estén ustedes de acuerdo conmigo. Yo creo que una persona que sepa reconocer cuándo se equivoca, por qué, y que sepa qué tiene que hacer para no volver a cometer el mismo error, va a ser bastante más feliz en su vida y seguramente va a hacer más felices a las personas que le rodean. El ajedrez desarrolla muchísimo la autocrítica porque la suerte prácticamente no existe. Tú no puedes echarle la culpa de tu derrota ni al árbitro, ni al terreno embarrado, ni a que está lloviendo, ni a cosas raras. Si yo juego con usted en la partida ahora y usted me gana, por lo menos hoy usted ha jugado mejor que yo, punto final. O mejor dicho, punto y aparte, porque después de la partida lo que tengo que hacer yo es analizarla y ver dónde me he equivocado, saber por qué y qué tengo que hacer para no volver a cometer el mismo error. Bien, de estas 6, más adelante va a salir en un entorno muy especial la previsión de consecuencias. De momento lo dejo así un poco en incógnita, las otras 5 creo que no necesitan mucha explicación. De estas 6, quizás sí, esto de atención a varias cosas a la vez. En eso ya saben ustedes que las mujeres en general lo hacen mucho mejor que los hombres, por alguna extraña razón. Pero el ajedrez, digamos que contribuye a equilibrar ese problema. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener una visión global del tablero en todo momento. Si a mí me están atacando por la derecha y yo ataco por la izquierda, yo no puedo centrarme solamente en mi ataque. Si hago eso, casi seguro voy a perder la partida. Tengo que decidir en cada momento qué es prioritario, hacer una jugada de defensa o una de ataque. Y tal vez, aunque no quiera, aunque me gustaría mucho más atacar todo el rato, igual resulta que tengo que hacer 5 jugadas defensivas seguidas y solo después puedo atacar. Es decir, tengo que tener una visión global del tablero en todo momento. En la vida, ante cualquier situación, cualquier problema que nos planteemos, tenemos que tener una visión global en todo momento, si no vamos a equivocarnos en la decisión que tomemos. Y de estas 6, la más interesante yo creo que es el cálculo espacial, que el ajedrez desarrolla muchísimo, porque la posición que nos interesa ver no es la que estamos viendo con los ojos en el tablero, sino la que estamos visualizando con la mente, porque puede producirse dentro de 4 o 5 jugadas. Entonces necesitamos saber si esa posición nos interesa o no, si es ventajosa para nosotros o no, porque en función de eso haremos en este momento una jugada u otra. De ahí que es obvio que el ajedrez desarrolla la visión espacial. Tienes que imaginarte lo que todavía no existe en el tablero, ¿no? Bien, esto es un mundo maravilloso, lo hemos estado viendo estos días,
con la maestra Adriana Salazar de Colombia. Yo he tenido el privilegio de visitar sus centros de educación preescolar con niños de 3 a 5 años en ese caso. Ahí pongo de 2 a 5 porque también he estado en Montevideo en otro centro donde empiezan desde los 2 años. Pero centrándome en Bogotá, los alumnos de Adriana Salazar, fíjense bien, de 3 a 5 años, juegan al ajedrez, tocan el violín y hacen taekwondo. Y no son superdotados. Cualquier familia puede matricular a sus hijos en esos centros, no se hace ningún test de inteligencia ni nada parecido. ¿Cómo lo hace? En el caso del ajedrez, evidentemente no se trata de estimular la competición a los 3 años, nada de eso. Se trata de aprovechar las enormes posibilidades pedagógicas del ajedrez para transmitir los valores propios de esa edad. Por ejemplo, un tablero gigante enorme en el suelo, vacío, sin piezas. Entonces Adriana invita a los niños a gatear o a corretear o a caminar por el tablero. Y pone una música muy pegadiza con la letra que enseña a mover el peón. Entonces es muy importante lo que pongo ahí arriba, aprender jugando y jugar aprendiendo. Es decir, los niños tienen que pensar en todo momento que solo están jugando, nada más. Pero la profesora se las arregla hábilmente para que aprendan. Por ejemplo, están aprendiendo lo que es una horizontal, una vertical y una diagonal. Pero ellos creen que están jugando. Y a continuación, cuando ya se han aprendido la canción, les dice, bueno, tú eres un peón. Y como tú eres muy valiente, solo puedes mover hacia adelante. Tú nunca vas hacia atrás. Y además, esta es tu columna. Y tienes que ir hacia adelante, pero solo por esta columna. No puedes andar cambiando de columna. Y además, tú no puedes mover todas las veces que tú quieras. Tú mueves una vez y ahora tienes que esperar a que tu rival haga una jugada. Estamos fomentando el respeto por las reglas, la motricidad, el pensamiento lógico, etc. Un poco más adelante, cuando tienen 4 años, 4 y medio, en un aula, la profesora pone en un tablero mural una posición solamente con peones. Y entonces les dice, ahora, sin moveros de vuestro asiento, me tenéis que decir qué cambia en esa posición si el peón blanco que está en E4 se come al peón negro que está en D5. Entonces se levanta una niña y dice, pues entonces, donde está ahora el peón blanco no había nada, y donde está el peón negro había un peón blanco. Esa niña cree que está jugando a adivinanzas o algo así. En realidad está desarrollando su visión espacial, que es muy importante para nosotros a cualquier edad, pero empezar a desarrollarla a esa edad es particularmente importante. Y esto del método transversal quiere decir que no solo puede haber una clase de ajedrez en el currículo, en el horario escolar, clase de ajedrez por sí misma, sino que el ajedrez puede ser una herramienta muy útil para explicar otras asignaturas de manera mucho más amena que si lo hacemos de la manera ortodoxa. Por ejemplo, como luego verán, si el ajedrez tiene más de 1500 años de historia documentada, en un colegio donde el ajedrez forme parte habitual de las actividades del colegio, el profesor de Historia Universal lo tiene muy fácil, porque si mezcla la Historia Universal con los 1500 años de historia del ajedrez, los alumnos van a estar mucho más atentos en clase. Y en matemáticas hay, bueno, cantidad, una enorme parte de las matemáticas, de la geometría, del álgebra, de muchas cosas que se pueden explicar mucho más divertidamente, digámoslo así, si se utilizan recursos de ajedrez. ¿Y esto qué les parece? Un argumento realmente poderoso. Ya saben que Howard Gardner es un eminente psicólogo que ha ganado importantes premios internacionales, como el Príncipe de Asturias y algunos otros. Su principal teoría es que no tenemos una sola inteligencia, sino 8. Y lo que nosotros podemos asegurar de forma contundente es que el ajedrez desarrolla al menos 5 de esas 8.
Fíjense, ya les he hablado de la lingüística, de la lógico-matemática y de la espacial. Las dos siguientes, intrapersonal e interpersonal, son de puro sentido común. Intrapersonal. Si yo no me conozco bien a mí mismo, ¿cómo voy a jugar bien al ajedrez? Yo tengo que saber cuáles son mis puntos débiles, mis puntos fuertes, a qué tipo de posiciones me interesa llegar, cuáles debo evitar, porque no soy bueno en ese tipo de posiciones. Y la interpersonal. Si yo juego con usted, por ejemplo, cuanto más sepa sobre usted antes de la partida, mejor voy a jugar contra usted, porque voy a conocer sus puntos débiles, sus puntos fuertes. Incluso, si aplicamos el método de Adriana Salazar con sus niños de Bogotá, entonces también estaríamos desarrollando la musical y la corporal cuando los niños juegan y bailan y corren por el tablero y están aprendiéndose las canciones. Pero en fin, eso ya es un poco más indirecto. Podemos afirmar categóricamente que el ajedrez desarrolla como mínimo 5 de las 8 inteligencias de Gardner. Esto es muy interesante y muy novedoso, porque es de hace 2 años, quiero recordar, sí, 2 años. No hace falta que les explique la importancia de la inteligencia emocional. Saben que desde hace 2 o 3 decenios este es un concepto muy importante, pero nunca nadie había investigado si el ajedrez, además de desarrollar la inteligencia cognitiva, también desarrolla la inteligencia emocional. Y la primera vez se ha hecho en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, en las Islas Canarias, España, y se hizo, como ven, comparando a 170 escolares ajedrecistas con 60 alumnos que a la misma hora jugaban al fútbol y al baloncesto. Y los resultados son muy significativos. ¿A qué me refiero exactamente con inteligencia emocional? A esto. Hay diferencias significativas a favor de los alumnos que recibieron clases de ajedrez en autoestima, motivación, disciplina, adaptación al entorno, buena relación con los profesores, gusto por el estudio, respeto por las normas, sociabilidad, cómo tomar decisiones, etc. Y basándose en esto y en otras muchas pruebas con las que no quiero, digamos, extenderme en exceso, el Parlamento Europeo en marzo de 2012, con 415 eurodiputados a favor, lo cual quiere decir que ahí había diputados desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, si no es imposible conseguir tantos diputados que voten a favor, decidió recomendar a los 28 países de la Unión Europea que introduzcan el ajedrez como asignatura obligatoria en sus colegios públicos. Y bueno, ahora eso tiene que implementarse, tiene que desarrollarse, porque el gran problema es formar formadores. Es un problema en México, es un problema en España, es un problema prácticamente del mundo entero. De ahí esta actividad con la que estoy colaborando con la Fundación Kasparov para Iberoamérica, de la urgencia enorme de formar a docentes en ajedrez lo suficiente para que ellos puedan dar clase después a sus alumnos. Bueno, ahí tienen una lista más o menos interesante de países donde es asignatura obligatoria de momento y otros donde es optativa en muchos colegios. Yo casi daría más importancia al grupo de abajo que al de arriba, porque de los países de arriba la mayoría son pequeños, no demasiado relevantes en el contexto internacional, pero de los de abajo, como ven, hay países como Estados Unidos, Alemania, Hungría, España, Suecia, Argentina, que realmente pues, son Brasil, que son influyentes y donde hay ya muchos colegios donde el ajedrez es asignatura opcional, y en algunos como España y Hungría los parlamentos están ya estudiando la posibilidad de que pase a ser obligatorio. Bien, hay una cosa que quiero recalcar bien, la he dicho al principio, pero como es un error que se comete con mucha frecuencia, es importante recalcarlo. Separemos, por favor, bien el ajedrez pedagógico y el ajedrez deportivo. Deben ser dos líneas paralelas y que por tanto no se cruzan nunca, aunque sí pueden y deben tener una transversal. ¿Qué quiero decir con esto? Si la Federación Mexicana sabe que en muchos colegios de México hay miles o millones de niños recibiendo clases de ajedrez, el sentido común indica que debe diseñar un plan de captación de talentos.
porque esos niños jugarán torneos escolares y por tanto deben enviar observadores, ver que niños tienen un talento deportivo especial y entonces invitar a esos niños, a sus familias, a que reciban un entrenamiento deportivo especial. Pero la Federación Mexicana no debe introducirse en las clases de ajedrez en los colegios. Ahí el objetivo, repito, no es crear jugadores, es enseñar a pensar y por tanto deben ser cosas distintas. A veces se comete el error de que el profesor de ajedrez se pone a explicar la defensa siciliana. Entonces el director del colegio lo ve y dice, bueno, y se enfada, se enoja, porque dice, un colegio no es para esto, para eso son los clubes de ajedrez, ¿no? Bien, entonces, si le damos al... Perdón. Se me ha olvidado. Perdón. Se me ha olvidado ponerles el contexto de la película. Se llama En busca de Bobby Fischer, es muy buena y es la historia de un niño estadounidense que muestra un talento enorme para el ajedrez y sus padres cometen el error que tantos padres de tantos países cometen cuando tienen un hijo o una hija con un talento muy especial para algo, no necesariamente ajedrez, puede pasar por el fútbol, el tenis, el piano o lo que sea. Se obsesionan con que ese niño les va a hacer famosos, les va a sacar de pobres, les va a hacer millonarios, en fin, etcétera. Ya saben a qué me refiero. Y entonces se olvidan de que el niño es un niño y de que ante todo debe jugar, debe divertirse y debe recibir una educación equilibrada. No debe desarrollar solamente ese talento tan especial. En la película contratan a un entrenador, a un superentrenador de altísima categoría, especializado en el alto rendimiento y en fabricar campeones, por decirlo así. Ese entrenador no es un pedagogo, es un entrenador de alto nivel. Y entonces el director de la película mezcla muy hábilmente ambos conceptos en la película. Prométeme que no me discutirás las jugadas aunque crees que tienes razón. Se lo prometo. Imaginarás que lo que te digo te lo dice Fischer. Conozco todas sus partidas, así que en realidad será él quien te enseñe y tú te convertirás. Muy bien. Nuevas reglas. Se acabó el ajedrez rápido. Sé que te gusta, sé que es divertido, pero no es bueno. Acabó con Albakov y acabaría contigo. Se acabaron las partidas en Washington Square, son unos mediocres y te enseñan todos los vicios del juego. No son mediocres. Son perdedores. Y si no quieres acabar como ellos, olvídalos. No son mediocres. Y lo son. Bien. ¿Cuál eres tú? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que ¿cuál eres tú? Ninguna, solo son piezas. Tú eres esta. Tú eres esta, tú eres el rey. Bien, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero desde el punto de vista pedagógico, yo creo que esto último está bien, es positivo, es decir, tú eres el rey y por tanto eres el responsable de lo que les ocurre a las otras piezas. Transmitir ese concepto de responsabilidad está bien, pero lo que hemos visto antes, eso es mucho más discutible. Eso de se acabaron las partidas rápidas en Washington Square porque son unos mediocres. Bueno, Washington Square es una plaza de Nueva York que si van a Nueva York les recomiendo efusivamente que visiten, porque allí podrán ver gente jugando al ajedrez todo el día. Gente muy diversa. Yo he llegado a ver, por ejemplo, un ejecutivo de Wall Street con traje impecable de Armani jugando con un vagabundo, por ejemplo, ¿no? Entonces al niño le encanta ir ahí y jugar partidas muy rápidas, de 2 o 3 minutos por jugador, etc. Pero el entrenador considera que eso es malo para su desarrollo como ajedrecista de alto nivel. Afortunadamente en la película los padres se dan cuenta a tiempo del error que están cometiendo y comprenden que su hijo tiene que jugar, como todos los niños e incluso todos los adultos, pero sobre todo los niños tienen que jugar, tienen que divertirse.
Y entonces, un poco más adelante en la película, le llevan a Washington Square y ocurre esto. ¿Quieres jugar? Tienes que jugar con las tripas, tienes que fijarte en mí, tienes que fijarte en el hombre que mueve las piezas en el tablero. Bueno, son cosas muy distintas de las que le dice su entrenador en casa, pero complementarias, y sobre todo el mensaje importante es que el niño tiene que divertirse, como está haciendo ahí en el parque, por mucho talento que tenga para ser campeón del mundo algún día. Bien, vamos a cambiar un poco de tercio. Además de ser muy útil como herramienta pedagógica en los colegios, el ajedrez tiene muchas aplicaciones sociales de enorme interés. Yo tengo una lista ya desarrollada como de 16 probadas en las que funciona muy bien, ¿no? Quizá la más importante de todas es esta: el mejor gimnasio para la mente. ¿A qué me refiero? Pues a esto. La esperanza de vida no deja de aumentar en todos los países desarrollados. En España, por ejemplo, hemos pasado ya de 80 años, las mujeres hace tiempo que pasaron y los hombres últimamente también. Eso al principio es una noticia fantástica, por supuesto, pero esto es un problema muy grave también. En primer lugar, porque cuanto más tiempo vivamos, más riesgo tendremos de sufrir alguna demencia senil. La peor de todas es el Alzheimer. En segundo lugar, que es donde quiero ir a parar, porque desde un punto de vista puramente pragmático, que vivamos muchos años es un enorme problema para todos los gobiernos, que tienen que destinar cantidades de dinero enormes al cuidado de personas que no se valen por sí mismas, que necesitan a otra persona que las cuide. Eso es carísimo. En cualquier país, esté en crisis, no esté en crisis, lo mismo da, sigue siendo carísimo. Por tanto, se convierte en un objetivo prioritario que cuando lleguemos nosotros a mayores, a la tercera edad, lo hagamos con una buena salud mental, además de una buena salud física en general, pero concretamente mental para evitar la demencia senil, ¿no? Y por tanto, aquí estamos entrando en esa bifurcación del ajedrez como herramienta social, porque es muy útil para los niños, pero también lo es enormemente para los mayores como gimnasio mental. Les voy a resumir mi trabajo de investigación de los últimos 9 o 10 años. Todo lo que les estoy diciendo lo tengo contrastado con más de 200 neurólogos. He estado en congresos de neurología donde me han acribillado a preguntas durante una hora después de mi conferencia y digamos que he salido vivo siempre de ese acribillamiento. Entonces, muy resumidamente, ideas básicas. ¿Se acuerdan cómo les he subrayado la memoria y la concentración? Pues, ¿qué es lo primero que ataca el Alzheimer? La memoria y la concentración. Luego hay una relación ya
directa ahí. Estos 4 señores que voy a mostrarles en las fotos y muchísimos más son ajedrecistas eminentes algunos, casi desconocidos otros, que han llegado con una salud mental magnífica a edades muy avanzadas. Miguel Najdorf, argentino, era alguien muy excepcional. Por ejemplo, batió 2 veces el récord del mundo de partidas simultáneas a ciegas, o sea, con los ojos vendados, memorizando dónde están todas las piezas en el tablero. Agárrense a la silla porque si no se van a caer. La primera vez jugó contra 40 rivales y la segunda contra 45. Ganó casi todas las partidas. Había un médico tomándole la tensión y otras mediciones vitales durante más de 24 horas. Y, en fin, era alguien no solo superdotado, sino con un don que tiene una persona de cada varios millones, que es la memoria fotográfica, porque la única manera de jugar 45 partidas a la vez a ciegas es si tienes memoria fotográfica, si no es imposible. Cualquier ajedrecista, yo mismo, podemos jugar una partida a ciegas con un cierto nivel de calidad, con un poco de entrenamiento hasta 4 o 5, porque desarrollamos a través del ajedrez la memoria lógica. O sea, yo no estoy viendo una fotografía nítida en mi cabeza de cómo está todo el tablero, pero yo sí puedo ligar unas piezas con otras por relaciones de ataque o de defensa. Es decir, yo recuerdo que tengo un alfil blanco en G5 que está clavando al caballo de F6 sobre la dama en D8, y entonces la dama tiene las torres a los lados y una de las torres está enrocada con el rey, y entonces el enroque tiene la estructura de peones típica que defienda el enroque, y entonces yo puedo reproducir mentalmente y saber dónde está cada pieza por memoria lógica, pero no porque yo esté viendo una fotografía nítida de cómo está el tablero. Miguel Najdorf sí veía una fotografía nítida. Uno de los grandes honores de mi vida fue presentar su último acto público una semana antes de morir. Tenía, como ven, 87 años y su agilidad mental era realmente asombrosa. Vasily Smyslov, no quiero alargarme mucho, murió a los 89 años completamente ciego, pero yo le visité en su casa de Moscú como 2 meses antes de morir y su agilidad mental era realmente impresionante. Víctor Korchnoi aún vive, a los 70 años, 70 y algo, todavía era capaz de ganar a los mejores del mundo. Y Johan van Hulst, espero volver a verlo cuando cumpla 103 años, a finales de enero, en un pueblo de Holanda que se llama Wijk aan Zee, donde él siempre acude a la clausura de un torneo muy importante que hay allí, con más de 1000 jugadores. Entonces lo suben al escenario y bueno, saluda y se pone a hablar, sin ningún guión ni nada, ni papeles ni nada, se pone a hablar y va mezclando una partida que jugó él ayer, o que vio él ayer, con recuerdos suyos de hace 80 años, o hace una crítica al gobierno holandés por las últimas medidas que han tomado, o dice que en el Parlamento se equivocan al pensar que no sé qué, y todo eso lo hace con una agilidad increíble, por sobre todo a los 102 años que tiene ahora, ¿no? Bien, empecé a investigar, a buscar estudios, y encontré varios como este, que llegan a esta conclusión. La estimulación cognitiva a edad avanzada disminuye el riesgo de padecer demencia, es decir, a más actividad mental, menos riesgo de sufrir Alzheimer o cualquier otra demencia senil. Esto está comprobado y demostrado repetidamente con estudios científicos. Ahora, ¿por qué necesariamente el ajedrez? ¿Se pueden hacer otras muchas actividades mentales? Sí, por supuesto, hay muchas que son muy favorables, pero entonces encontré este estudio en el Instituto Albert Einstein de Nueva York. Fíjense que es algo muy serio. Estudiaron a 488 personas mayores durante 21 años. Obviamente muchas de ellas fueron falleciendo durante el estudio, pero iban siendo sustituidas por otras. Las dividieron en grupos. Unos, por ejemplo, aprendían idiomas, otros tocaban instrumentos musicales, otros iban al gimnasio, o participaban en debates, o caminaban por el monte. Los que dieron mejores resultados, que en términos científicos eso quiere decir, los que aumentaron su reserva cognitiva, que es un depósito que tenemos en el cerebro, que cuanto más lleno esté,
menos riesgo tenemos de padecer Alzheimer fueron los que jugaron al ajedrez, seguidos de los que jugaron al bridge. Y tercero, creo que voy a darles una excelente noticia a muchos de ustedes, lo estoy viendo en sus caras, a los que se dedicaron a bailar con frecuencia durante el tiempo del estudio. Porque bailar implica una buena coordinación de la mente con el resto del cuerpo. Poco después, el director de este estudio, Dr. Verghese, da esta entrevista al Washington Post y de ahí entresaco esta frase textual, bueno, traducida, digamos, de manera casi literal. Pronto los doctores recomendarán una partida de ajedrez y un crucigrama cada día, además de ejercicio físico y dieta saludable. Esto no lo dice el loco de Leoncho García que está obsesionado con el ajedrez, no, lo dice un eminente neurólogo del Instituto Albert Einstein de Nueva York. A raíz de todo esto, yo lanzo en todas mis conferencias y en mis programas de radio esta pregunta que ahora les lanzo a ustedes. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien que haya muerto por Alzheimer u otra demencia senil similar, habiendo sido ajedrecista frecuente a lo largo de su vida? Más de 1 millón de personas han recibido esta pregunta. Hasta ahora solo he recibido 16 respuestas afirmativas. Ya sé que mi manera de hacer esta especie de encuesta no tiene ningún rigor científico, cierto, no lo tiene. Pero esto que pongo aquí abajo, esto sí tiene rigor científico, son estadísticas oficiales. La incidencia de casos de Alzheimer en sociedades avanzadas, en mayores de 65 años, por ejemplo en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en España, está entre un 8 y un 10% de las personas mayores de 65 tienen Alzheimer. Ahora fíjense la inmensa diferencia entre un 10% por un lado y 16 entre más de 1 millón por el otro. Aunque mi forma de hacer la encuesta no tenga rigor científico, la diferencia es tan enorme que no puede ser casual. Tiene que haber alguna razón lógica detrás. Bien, pero es que además, uno de los casos de esos 16 que cito es en realidad un argumento a favor, que es este. Esto se publicó en la revista Neurocase en 2005. Es un ajedrecista británico que muestra los primeros síntomas de Alzheimer. No se acuerda dónde ha dejado las llaves, cuando está jugando al ajedrez no puede calcular con tantas jugadas de anticipación como antes, pero, muy importante, sigue haciendo vida normal. No necesita de otra persona que esté todo el rato con él cuidándolo. A los 8 o 9 meses, este hombre muere en un accidente de tráfico, en principio por razones ajenas a su enfermedad. Los neurólogos piden permiso a la familia para hacerle la autopsia y cuando le abren el cerebro se quedan asombrados, porque lo que ven es que las placas de beta-amiloide, que son un termómetro que mide cuánto Alzheimer tenemos o cuánto riesgo de tenerlo, en realidad estaban indicando un Alzheimer en estado terminal, cuando de cara al exterior él solo mostraba síntomas muy incipientes. La única hipótesis lógica que sale de aquí es que si el ajedrez no previene el Alzheimer, por desgracia no podemos decir hoy que haya nada que prevenga el Alzheimer, aún no se ha descubierto, suponiendo que no lo prevenga, desde luego lo retrasa considerablemente. Y cuando digo considerablemente, estoy pensando en 8 o 10 años. ¿Se imaginan a una persona de 70 años que por las razones que sean esté predestinada a sufrir Alzheimer y se lo retrasamos 8 años, por ejemplo? ¿Cuánta calidad de vida le estamos dando a él y sobre todo a su familia? Los familiares son los que más sufren cuando el Alzheimer ya está avanzado y bueno, incluso pueden fallecer por otros motivos antes de que pasen esos 8 años, ¿no? De modo que estamos hablando de algo realmente sustancial. Y bueno, les dejo aquí esta idea que recalca lo que he dicho, ¿no? Conocemos ajedrecistas desde los 2 años hasta los 102 y tal como está organizada la vida hoy en muchos países, en casi todos los países desarrollados, hay muchísimos padres que apenas tienen tiempo de jugar con sus hijos
Los que tienen tiempo son los abuelos. Entonces, en muchos casos, pues son los abuelos los que les enseñan muchas cosas a los niños, ¿no? Bien, conclusión. La práctica frecuente del ajedrez retrasa el envejecimiento cerebral y podría prevenir el Alzheimer. Ahora, de una manera mucho más rápida y ligera, les enseño, creo que se van a sorprender, otras aplicaciones sociales del ajedrez. Aquí tiene estas 7. Para los ciegos es un deporte ideal, por lo que ya hemos explicado antes. Los desempleados, se ha probado esto en Extremadura, en el suroeste de España. La idea es enseñarles estrategia a la hora de buscar trabajo. Es decir, alguien puede saber mucho de su profesión, pero no tiene ni idea de cómo buscar trabajo, de cómo moverse en el mercado laboral para conseguir trabajo. Entonces les dan clases de ajedrez, digamos, de estrategia laboral, ¿no? En los indigentes, sobre todo, sirve para, digamos, insuflar autoconfianza. Sí. Niños con cáncer, los niños con cáncer reciben tratamientos muy desagradables de quimioterapia y fisioterapia. Entonces, lo que hacen en Extremadura es envían al monitor de ajedrez al hospital, el monitor se pone una mascarilla, etcétera, cumple con todas las normas de higiene del hospital, por supuesto, y entra donde están los niños con cáncer y hacen que esas horas se les pasen mucho más agradablemente. Y además esos niños tienen muchos problemas para ir a clase, porque por los efectos secundarios de la quimio y la radio tienen que estar en casa mucho tiempo. Entonces, o bien el monitor va a su casa a darles clases de ajedrez o se las da a través de internet. Con las personas con autismo, el mecanismo es el siguiente. Si intentamos hablar con una persona con autismo de manera normal, lo más probable es que nos rechacen. Ahora bien, si esa persona es aficionada al ajedrez y nos invita a jugar una partida y jugamos una partida con él o varias, estamos entrando en su mundo. El ajedrez es quizá la única actividad en la que dos personas pueden mantener una relación muy intensa durante horas sin tocarse y sin hablarse. Esto para alguien autista es fantástico, porque puede expresar su creatividad sin tocar y sin hablar. Y entonces, cuando hayamos entrado en ese mundo, después de algunas partidas de ajedrez, la comunicación con esa persona va a ser mucho menos difícil. Síndrome de Asperger es como una variante moderada de autismo. Cerca de Madrid, en Rivas Vacia Madrid, llevan muchos años probándolo con resultados excelentes. Hasta el punto de que si en este momento, bueno, ahora no porque en España ya es de noche, pero si a las 7 de la tarde de cualquier día entramos en el Club de Ajedrez de Rivas Vacia Madrid, veremos una clase con un grupo de niños donde algunos son Asperger, que han estado años dando clases solo con niños Asperger, pero han evolucionado tanto que ahora están mezclados con los niños convencionales. Y nosotros, cuando entremos en esa clase, no sabremos distinguir quién es Asperger y quién no lo es, aunque hablemos con ellos. Sordomudos, pues obviamente no hace falta explicarlo, el ajedrez es muy apropiado para ello. Esto es muy interesante. Los hiperactivos, hay un psiquiatra español, Hilario Blasco, que ha hecho un estudio en el que llega a conclusiones impresionantes. En los casos leves o moderados de TDA, de hiperactivos o déficit de atención, el ajedrez puede suplir a los fármacos. Es decir, esto no solamente lo dice él en teoría, sino que lo aplica en su consulta profesional. Él está recetando ajedrez a algunos de sus pacientes. Primero les da una medicación suave para estabilizarlos y cuando están estabilizados les receta ajedrez. Y en los casos más graves, el ajedrez puede reducir la dosis de fármacos. Y esto encaja perfectamente con lo que a mí me han dicho muchos padres de este tipo de niños en países distintos, no se conocen entre sí, pero todos me han dicho, la única forma de que mi hijo o mi hija esté concentrado haciendo algo durante una hora es cuando juega al ajedrez. Lo hemos probado con otras cosas y no funciona. Bien, superdotados, no hace falta explicarlo. Síndrome de Down, sí, porque esto ocurre en Ciudad de México. En la Fundación Down de Ciudad de México, si ustedes tienen ocasión de visitarla, se quedarán muy impresionados.
Y esto es en realidad el argumento más poderoso que yo puedo ofrecer para recordarles que el ajedrez no es solo para personas muy inteligentes. Ahí lo llevan practicando durante años. Yo he ido allí, he jugado partidas rápidas como las que hemos visto en la película con esas personas y es muy impresionante. O sea, los resultados realmente son extraordinarios. En Pamplona, en España, se está aplicando a personas con trastornos mentales graves y cárceles y reformatorios es algo apasionante. Solo les diré una frase porque si empiezo a hablar de esto se nos hace aquí de noche. Yo pasé una vez, entre mis varias visitas a cárceles por este motivo, pasé una vez un día entero, desde el desayuno hasta la cena, al otro lado de los barrotes, en una cárcel española. Allí conocí a personajes de película. Tenían un club de ajedrez allí dentro. Y conocí sobre todo a uno que cuando llegó a la cárcel fue clasificado como preso muy peligroso, castigado durante muchos días en celdas de aislamiento, pero gracias al ajedrez se convirtió en un preso modélico, hasta el punto de que le dieron la libertad provisional. Y yo volví a la cárcel un par de meses más tarde, pero esta vez me quedé en la puerta porque era el día de su liberación. Entonces salió, imagínense lo contento que estaba, lo invité a desayunar y me dijo una frase que no olvidaré nunca. Mira, Leoncho, yo estoy convencido de que el ajedrez seguro que es muy bueno para todo el mundo, pero para nosotros es ideal porque nos obliga a pensar en las consecuencias de lo que hacemos antes de hacerlo. ¿Se acuerdan cómo les he dicho al principio? Previsión de consecuencias y luego volveremos sobre eso. Pues a esto es lo que quería volver. Creo que queda clarísimo. Si les interesa particularmente este asunto, luego en las preguntas puedo darles más ejemplos, también en reformatorios, o sea, en centros penitenciarios para jóvenes. Y por último, drogadictos. Funciona, curiosamente, los drogadictos y los enfermos de Alzheimer, aunque no tenga nada que ver una cosa con la otra, tienen un punto en común. Lo primero que pierden los drogadictos con muchas de las drogas es la memoria y la concentración o la atención. Tienen enormes problemas y el ajedrez está funcionando muy bien con ellos. Y ahora ya muy telegráfico. Espero haberles convencido, llegados a este punto, de que el ajedrez es muy interesante, pero quizá todavía tengan una duda, ¿no? Y digan, bueno, bien, pero hay otras muchas cosas interesantes. Claro, tienen ustedes razón, hay otras muchas. Pero les invito a un ejercicio de muy pocos minutos y ya terminamos con ello. Díganme cuántas de las otras cosas que ustedes tengan en mente que sean también muy saludables, muy útiles pedagógicamente, socialmente, terapéuticamente, cumplen con estos requisitos. El ajedrez es el único deporte que se puede jugar por internet. Prueben ustedes a jugar al fútbol o al tenis por internet, no creo que puedan. En este momento, según qué hora sea en cada país del mundo, hay millones de personas jugando al ajedrez a través de internet. Y además se puede enseñar por internet casi con la misma eficacia que si el profesor está contigo. Hay en la Federación Internacional 181 países afiliados. Solo el fútbol y el atletismo tienen más. Al ajedrez se juega exactamente igual, con las mismas normas, en cualquier rincón del mundo. Esto no necesita mucha explicación. La infraestructura básica para jugar al ajedrez es mucho menos costosa que prácticamente en cualquier otra actividad. Esto es algo que deberíamos mejorar mucho en el mundo del ajedrez, pero se trata de lo siguiente. Si salimos a la calle aquí mismo en Ciudad de México, pero lo mismo me da que estemos en Sudáfrica, en Islandia o en Nueva Zelanda, y a las primeras 100 personas que pasen les preguntamos, ¿para usted qué es el ajedrez? Seguro que más de 90 de esas 100 personas citarán la palabra inteligencia. Es decir, la imagen del ajedrez está ligada a la inteligencia. Por eso Coca-Cola la utiliza en este anuncio, o este Banco de Ucrania, o cualquier gobierno, por ejemplo, o universidad o estamento que ligue su imagen corporativa con la del ajedrez, está conectándola con la inteligencia. ¿Se acuerdan, como les dije, 15 siglos de historia? ¿Se imaginan los recursos que tiene un docente o un periodista como yo cuando quiere explicar algo de ajedrez en más de 1500 años de historia? ¿Cuántas cosas interesantes han pasado? ¿Cuántas anécdotas
que nos pueden servir para ilustrar nuestras clases o mis reportajes. ¿Y se imaginan cuántos centenares de personajes fascinantes hay en más de 1500 años de historia? Por cierto, ¿cuántas actividades humanas tienen más de 1500 años de historia documentada? Muy pocas. Con cualquiera de los personajes que aparecen en la pantalla ahí, les garantizo que se puede dar una conferencia de 1 hora sin que ustedes se aburran. Son todos personajes de película. Bueno, algunos incluso ha habido películas basadas en ellos que han ganado el Oscar a la mejor película extranjera. Y por último, las relaciones del ajedrez con el arte, muchas películas, muchas novelas, con la ciencia. Yo el año pasado publiqué un libro que se titula Ajedrez y ciencia, pasiones mezcladas. Va por la 5ª edición, la 5ª se ha imprimido en México, por cierto, y ahí detallo todas las apasionantes conexiones del ajedrez con las computadoras, con la psicología, la psiquiatría, la neurología, las matemáticas y, por supuesto, 1/3 del libro va dedicado al ajedrez y la pedagogía. ¿Por qué pone ahí prodigios? Porque el ajedrez, la música y las matemáticas son las 3 actividades que producen más niños prodigio. Sobre la ciencia, permítanme decirles una última cosa. ¿Saben por qué no hay ninguna computadora hoy en el mundo, ni siquiera las supercomputadoras de la NASA, que puedan jugar perfectamente al ajedrez? Agárrense otra vez porque se van a caer. El número de partidas distintas que puede jugarse en un tablero de ajedrez es mayor que el número de átomos que hay en el universo entero conocido. Por favor, no me pregunten cómo demonios han conseguido contar el número de átomos que hay en el universo entero, pero esto yo lo he consultado con varios físicos que me lo han intentado explicar por unas triangulaciones y no sé qué, pero me han dicho, tú, Leoncho, tranquilo, tú puedes decir eso con la única condición de que subrayes universo entero conocido, porque hay una parte del universo que todavía no conocemos. Bien. Acabo con una frase, un proverbio hindú que me gusta mucho, al que yo le añadiría una palabra. Yo diría, el ajedrez es un inmenso mar donde un mosquito bebe y un elefante se baña. Alguien puede elegir ser un mosquito, es decir, ser un principiante toda su vida, practicar el ajedrez simplemente como pasatiempo, de manera lúdica, pero no hay ningún inconveniente, basta saber muy poquito para disfrutar ya del ajedrez. Si alguien quiere ser gran maestro, entonces querrá ser elefante. Eso ya es otro mundo completamente distinto. Pero entre el mosquito y el elefante hay una cantidad enorme de animales de distinto tamaño y bueno, cada uno puede buscar su lugar en esa pirámide de animales y en todo caso seguro que el ajedrez le resulta útil. Esa es mi esperanza con respecto a ustedes. Muchas gracias. Para preguntas y respuestas. Primera pregunta, ¿existen herramientas especiales para que las personas con alguna discapacidad motriz o visual puedan jugar al ajedrez? Sí. Por ejemplo, hay tableros específicos para ciegos. Los tableros para ciegos tienen, cada casilla tiene un agujerito y cada pieza tiene un pequeño pivote saliente por debajo que encaja en ese agujero para que las piezas no se caigan. Eso se debe a que los ciegos tienen derecho a tocar las piezas cuanto quieran antes de moverlas. En cambio, en el ajedrez para personas que ven, se aplica a rajatabla la regla de pieza tocada, pieza movida. Si tú tocas una pieza, tienes que moverla. Los ciegos pueden tocar todas las que quieran y para que no se caigan, tienen ese pivote amarrado a la casilla. Los relojes también son especiales, de diversas maneras. Algunos son acústicos y entonces tienen un auricular que les dice cuánto tiempo les queda. La planilla donde se apuntan las jugadas suele ser lógicamente en braille. Si juega una persona que ve con un ciego, entonces juegan en 2 tableros para que cuando el ciego está tocando las piezas constantemente no moleste a su rival. Su rival juega en un tablero normal
y entonces el árbitro va cantando las jugadas para que el ciego sepa qué ha hecho la persona que ve. En fin, está todo adaptado y de hecho el ajedrez probablemente es el deporte más practicado por los ciegos. ¿Se desarrollan las mismas aptitudes y habilidades practicando el ajedrez en línea que el ajedrez presencial? No tanto. Vamos a ver, yo creo que no hay nada que pueda sustituir a que si usted y yo jugamos, yo le vea a usted y le sienta a medio metro de mí, ¿no? Eso no se puede sustituir por nada. Ciertamente se puede jugar por internet con una cámara que nos enfoque a ambos, y si yo estoy jugando con usted estoy viendo su cara y puedo más o menos deducir sus sentimientos según como lo disimule usted. Pero digamos, si pueden elegir, creo que todo el mundo prefiere jugar con su rival sentado ahí. Ahora bien, eso es un inconveniente menor si lo comparamos con las ventajas, ¿no? Internet es maravilloso porque permite que personas que, por ejemplo, vivan en un sitio muy recóndito puedan jugar contra cualquier persona que viva en cualquier rincón del mundo, en cualquier momento, 24 horas al día. Incluso, en vez de hablar solo de cuestiones lúdicas, de jugar, vamos a llevarlo al terreno de la enseñanza. Por ejemplo, acabo de estar hace poco en la provincia argentina de San Luis, que es algo muy especial en Argentina. Están mucho más desarrollados tecnológicamente que en todo el resto del país. Entonces, hay internet hasta en el último rincón de la provincia. Y también hay ajedrez en todos los colegios, asignatura obligatoria. Entonces, claro, en esa provincia hay gente que vive en sitios verdaderamente recónditos, donde se tardaría mucho en llegar por medios convencionales, pero pueden aprender muchas cosas, entre ellas ajedrez, a través de internet, ¿no? Y eso es mucho más valioso. La última pregunta. ¿De qué manera impacta el juego del ajedrez en la motivación de un estudiante? Impacta muchísimo, porque el ajedrez te permite estudiar un poco cómo funciona tu mente. Y además en el ajedrez se cumple a la perfección aquello que dijo Sócrates: solo sé que no sé nada. Es decir, a medida que voy aprendiendo de algo, me voy dando cuenta de lo mucho que me falta por saber. Fíjense, cuando les he explicado... por cierto, cuando les he explicado lo del número de átomos, no les he dicho el número. Vuelvan a agarrarse de la silla, por favor. El número de átomos que hay en el universo entero conocido es un 1 seguido de 80 ceros. El número de partidas distintas que pueden jugarse es un 1 seguido de 123 ceros. Es decir, eso quiere decir que hasta que no existan las computadoras cuánticas, que de momento no son más que un proyecto, ninguna máquina podrá jugar perfectamente al ajedrez, a pesar de que hace muchos años que juegan perfectamente a las damas, al backgammon, al tres en raya, etcétera, etcétera, pero al ajedrez no. Por tanto, es un juego que para la mente humana sus posibilidades se acercan al infinito. Para una máquina es finito, pero para la mente humana se acerca al infinito, ¿no? Un 1 seguido de 123 ceros para la mente humana es prácticamente igual que el infinito. Por tanto, algún estudiante que empieza a sumergirse en el mundo del ajedrez, a medida que va aprendiendo, comprende que está entrando en un mundo maravilloso, donde todos los días va a aprender, siempre va a aprender, nunca va a dejar de aprender. Un colega mío holandés, que es periodista y gran maestro, Hans Rey, dice: el ajedrez es tan sumamente rico que una sola vida no es suficiente para disfrutarlo entero. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestro ponente Leoncio García, a la Fundación Kasparov, al Centro Cultural El Juglar y a su director general Hikingari Carranza por la tarea benéfica de acercar a través de distintas acciones las ventajas sociales, privilegios educativos y formativos que el ajedrez desarrolla. En estos momentos damos paso a la maestra Susana Sosa Silva, secretaria general de la universidad, quien dirigirá unas palabras y hará entrega del respectivo reconocimiento a nuestro ponente por su valiosa participación en el seminario Educación y Sociedad del Aprendizaje. Bueno, pues para nosotros, yo creo que hemos pasado una tarde muy agradable.
hoy con la presencia, por supuesto, del señor Leoncio García, y muy agradecidos con nuestro presidente de la Fundación Kasparov México, el licenciado Ikingari Carranza, quien se ha asociado con la universidad. Ustedes no lo saben, pero no es la primera vez que está el licenciado Ikingari, que con nosotros Leoncio sí, pero el licenciado Ikingari no. Ha tenido muchas reuniones de trabajo con nosotros. El principal objetivo es porque esta universidad y nuestro rector está completamente convencido de estos beneficios que hoy nos hizo favor de platicar muy extensamente, y que para mí es grato. Yo comentaba hace un rato a alguien que me topé por ahí en los baños, que yo decía, ay, el ajedrez. O sea, obviamente yo no sé jugar ajedrez, yo no sé cuántos de aquí, quisiera yo saberlo, la verdad desconozco. Levanten la mano los que juegan ajedrez. Ah, qué barbaridad, pues sí. Bueno, pues uno de los objetivos es de que a través de la Fundación Kasparov México y en vinculación con la universidad, a partir del año 2015 empecemos a tener como una actividad extracurricular y recreativa y de aprendizaje alrededor de nuestra comunidad universitaria. No nada más estará abierta para los estudiantes activos de la universidad, sino también para nuestros docentes. Hoy hemos tenido presente la invitación que nos hace la Fundación Kasparov. Ellos están formando, como bien dice el maestro Leoncio, que hoy ha estado aquí con nosotros, están formando docentes para que puedan formar formadores, así que generar una acción multiplicadora del ejercicio de la enseñanza del ajedrez. Obviamente no dejo de reconocer en principio que la claridad y la asertividad y obviamente las tablas que tiene el maestro Leoncio García aquí con nosotros, pues son de muchos años, como ustedes verán. Ha sido afortunada esta casa de estudios de recibirlo, porque sabemos que traen una agenda impresionante para su corta estancia en la Ciudad de México. Sabemos que hizo un espacio y que desafortunadamente no todos tuvimos la oportunidad de poder, dentro de la comunidad de la universidad, estar presentes, incluyendo mi rector, quien está muy apenado, me ha estado mandando mensajitos al celular, y la verdad, él es apasionado, le vuelvo a decir, de este deporte. Sus dos hijos están metidos en el proceso de la formación del ajedrez, y de tal manera que esto pues no ha sido fácil para él dejar de estar presente en esta conferencia. Maestro Leoncio, quiero que sepa que para nosotros como universidad, el contar con su personalidad acá, me lo contó en algún momento el licenciado Ikingari, que era un personaje importante a nivel mundial, sí lo es. El currículum que leyó la maestra Diana es corto. A todo lo que vimos nosotros en internet, y quien guste lo puede consultar también, de verdad es un gran honor tenerlo acá, que pueda compartir con nosotros estos momentos, y evidentemente queda usted invitado para las veces que vuelva a venir a México, pues que nos acompañe y que nos venga a visitar. Lo del rector lo podemos arreglar. La próxima vez que venga le doy esta conferencia a él solo y a ustedes les doy otra. No, pues muchísimas gracias. Bienvenido a esta casa de estudios, que es su casa. Felicidades, muchas gracias, y de nuevo, esto es para usted, es un reconocimiento de parte de nosotros. Miren, yo creo que he estado ya en unos 95 países. Estoy convencido de que viajar es la mejor escuela de vida, pero si tuviera que hacer un ranking de en qué país me tratan con más cariño, sin duda alguna el número 1 sería para México. Así que me despido diciéndoles mi frase favorita, que no es esta, hay una que me gusta todavía más, lo que pasa es que encajaba menos bien en la conferencia de hoy. La que me gusta más la dijo uno de los mejores jugadores del mundo de hace 100 años, el alemán Siegfried Tarras, y dijo: el ajedrez, como el amor, como la música, hace felices a las gentes que lo practican. Confío en que al menos a algunos de ustedes el ajedrez les ayuda a ser razonablemente felices. Gracias.